porque varias personas me han dicho que querían estar el día de hoy, pero por motivos ya sea de trabajo o que tenían un curso, no van a poder estar el día de hoy. Hoy tenemos dos personas invitadas de lujo. Una es Natalia Molina Valverde, ella es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Ella actualmente se encuentra realizando un proyecto de investigación de posgrado en el cual está analizando cómo la crisis climática es tratada desde dos medios de comunicación nacionales. Más adelante nos va a contar sobre esto. Y tenemos con la presencia de Diego Arguedas Ortiz. Él es director asociado del Oxford Climate Journalism Network del Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Entonces, él más adelante nos va a estar compartiendo, digamos, retos del periodismo, más que todo para la cobertura de la crisis climática, y además cómo personas interesadas en este tema pueden insertarse pues, en el mundo del periodismo climático, y yo me atrevería a decir que también de la comunicación climática. Aspectos logísticos, varias personas me han estado preguntando que si para los cursos que les dijimos que quienes vengan van a tener un porcentaje extra, ¿cómo queda el registro? Zoom registra a las personas participantes, entonces estén tranquilos y tranquilas y tranquiles. Entonces la dinámica de hoy es que, bueno, yo no me presenté, yo soy Rodrigo Muñoz González, soy investigador del SICOM, quienes no me conocen, y voy a comenzar yo hablando, luego va a tener la intervención Natalia, y luego vamos a cerrar con Diego, vamos a tener un espacio de preguntas entre los tres, y luego vamos a abrir el espacio para por decirlo así, preguntas del público, ¿verdad? Entonces, comencemos con mi intervención, si les parece. Yo, digamos, vengo desde hace un tiempo tratando de pensar, digamos, cómo podemos entender el cambio o la crisis climática, ¿verdad? Porque la crisis climática es un fenómeno natural que tiene, digamos, que también es un fenómeno social. Entonces, lo que yo les voy a presentar es una propuesta que yo el próximo año ya voy a empezar por decirlo así, a ejecutar, pero es una propuesta, llamémosle más conceptual y filosófica. Quienes me vieron en las jornadas de comunicación pasadas, yo hablé un poquito de esto, pero ya he logrado, digamos, como redondearla un poco más. Entonces, lo que yo propongo es entender o cómo podemos analizar la crisis climática como una experiencia social, ¿no? Entonces, efectivamente, como yo les decía antes, ¿verdad? La crisis climática es un fenómeno natural y social muy complejo, ¿verdad? La literatura le llama un momento geosocial, ¿verdad? De mucha complejidad, ¿verdad? Especialmente en términos de su comunicación, porque, por decirlo así, hay como dos grandes enfoques principales que podemos reconocer al hablar de esto. Un enfoque científico, ¿verdad? Que la pregunta principal es cómo comunicar los aspectos, yo le digo técnicos o científicos, académicos, ¿verdad? De la situación, y un enfoque ideológico moral, que es cómo comunicar una visión normativa, es decir, cuando hablo de normativo es cómo debería ser algo, ¿verdad? Es decir, cómo debería ser nuestra relación con la naturaleza, porque la crisis climática, al final de cuentas, lo que llega es a dibujarnos la base que teníamos respecto a la relación que teníamos con la naturaleza, es decir, ya no somos, ¿verdad? Estos maestros, maestras y maestres que controlamos toda la naturaleza, sino que ahora entramos como en una relación más de uno a uno, ¿verdad? En una relación más de que la naturaleza puede responder, ¿verdad? Y surge un reto en esto, y es que, por lo menos a nivel de literatura y de academia, la crisis climática, digamos, suele abarcarse desde lo que yo llamo una perspectiva racionalista o cognitivista. Es decir, es una perspectiva que busca, que es muy importante y que no quiero que se entienda que estoy diciendo que no hay que tenerla, pero como que se basa en el entendimiento de la crisis climática. Pero esto nos lleva a que ha habido una ausencia de los vínculos personales y corporales que nosotros tenemos con el mundo y que yo argumento nos localizan, digamos, en esta crisis climática. E incluso, digamos, aunque no creamos en esto, ¿verdad? Las visiones negacionistas del cambio climático, ¿verdad? Tienen esta perspectiva de que es como verdad, mentira, de transmitir la información, ¿verdad? Pero no, en general, digamos, no hay como una perspectiva
van surgiendo, digamos, de cómo pensar como los vínculos personales y corporales. Entonces, nosotros podemos entender, ¿verdad?, la crisis climática como un estado experiencial existencial muy complejo. Y esto nos lleva a dos grandes conceptos que vienen de la fenomenología, que quienes llevaron conmigo trayectoria saben que yo solo hablo de esto, que es la perspectiva de la filosofía y de las ciencias sociales que se pregunta qué es la experiencia. Y la fenomenología se pregunta, bueno, ¿cómo nuestro sentido con el mundo se crea? Y se crea a partir de, digamos, como dos grandes dimensiones, lo que se le llama life world, que es difícil de traducir al español, que sería como el mundo de la vida, ¿verdad? Que es ese sentido del mundo a partir de nuestras experiencias cotidianas, ¿verdad? Es decir, el terreno concreto de nuestra vida, y el system world, ¿verdad? O mundo del sistema, algo así es difícil traducirlo, que son estas lógicas políticas, sociales, culturales, económicas que organizan el mundo, es decir, el terreno abstracto, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces, efectivamente, digamos, ese estado experiencial tan complejo de la crisis climática implica muchas fricciones, ¿verdad?, entre lo humano y lo no humano, lo social y lo natural, ¿verdad?, que más bien nos obliga a trascender dicotomías que teníamos del pasado, ¿verdad? Y de nuevo, quienes llevaron conmigo trayectorias que vimos de construcción y de Derrida, sabemos que es la invitación eh, a deconstruir dicotomías, ¿verdad?, que organizan cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza. Y esto es, digamos, mi propuesta de cómo podemos entender la crisis climática desde la fenomenología, ¿verdad? Porque es una situación muy compleja que implica entender al individuo, digamos, en su relación con la realidad, digamos, como a nivel general, y, digamos, también con el mundo social y con el mundo natural. Y efectivamente, digamos, yo le llamo fenomenología política porque es un asunto de entender experiencias plurales que cambian constantemente y están ligadas a un contexto específico. Entonces, ¿qué pasa cuando entendemos la crisis climática como una experiencia? ¿Verdad? Pues la empezamos a entender como una negociación muy compleja entre dimensiones afectivas, simbólicas y materiales, ¿verdad? Que aquí el reto es no caer en dicotomías conceptuales, y hay que recordar, quienes estuvieron conmigo en trayectorias, lo que nos decía Derrida, que era nunca pensemos en conceptos binarios, sino pensemos en espectros, ¿verdad? El otro llamado es a identificar el cuerpo como el motor a partir del cual se crea una relación con el mundo, es decir, como si el planeta se está poniendo más caliente, pues cómo lo sentimos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, cómo lo podemos percibir en nuestra vida cotidiana. Y al final de cuentas, aquí es la palabra dominguera de mi exposición, es lo que yo llamo que tenemos que entender la realidad social como la constitución de una ontología dinámica. Y aquí los que llevaron conmigo trayectorias se van a reír porque este es un concepto que vamos a ver en tendencias, que es el siguiente curso que van a llevar conmigo, pero ontología, digamos, viene del griego ontos, que es ser. La ontología lo que hace es preguntarse qué hay en el mundo y qué constituye al mundo, ¿verdad? Y cuando yo hablo de una ontología dinámica, me refiero a que nuestro mundo, digamos, especialmente en la crisis climática, estamos experimentando fenómenos sociales y naturales que están en constante reconfiguración, ¿verdad? Que están en constante cambio, no solamente en el mundo natural, sino en el mundo social, desde todos los desarrollos políticos, económicos, culturales y sociales, ¿verdad? Que cada año, pues, podemos decir, nos retan, ¿verdad? ¿Cuál es un caso de esto? Para que lo veamos como ejemplo y por qué quiero que enfatizo, digamos, que es importante entender la crisis climática como una experiencia social. Pensemos en la dimensión afectiva emocional de la crisis climática, ¿verdad? Y aquí es algo muy importante porque esto se ha investigado mucho, digamos, como desde el sentir de personas activistas, de comunidades, digamos, cuyos recursos naturales se han visto afectados o minados de alguna forma u otra, pero cuando nosotros trasladamos ese foco a la vida cotidiana de las personas, digamos, de cualquier persona,
Este estudio, esta dimensión nos ayuda a formular tácticas y estrategias de comunicación para cómo comunicar el cambio climático. Y bueno, ¿qué se ha dicho brevemente? De que una presencia de melancolía por un pasado que no se conoció, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, algo que aquí cabría es como el caso de la ranita dorada, ¿verdad? Una especie que desapareció y que a ese sentimiento, digamos, que sucede en muchas partes del planeta por cosas que han desaparecido, por especies de flora y fauna, ¿verdad? También un sentido de ecoansiedad, lo que Glenn Albrecht es un filósofo ambiental, hay pocos, pero cada vez hay más, que él habla de un sentimiento de derrota, de angustia por un sentido incierto que cada vez se va sintiendo más, no solamente en grupos activistas, digamos, y yo diría que en este tema todos deberíamos ser activistas, sino en la población en general, que va vinculada a la crisis climática, que, digamos, se articula con otros acontecimientos políticos. Y justamente Glenn Albrecht desarrolla un concepto que a mí me parece fundamental para entender la crisis climática como experiencia, y es el de solastalgia. Y él aquí hace un juego con el concepto de nostalgia. Digamos, nostalgia es una palabra creada, que venía del griego nostos, que nostos es un regreso a casa. Por ejemplo, lo que hace Odiseo en la Odisea es un nostos, es regresar a casa, y algos, que es dolor, ¿verdad? Entonces era como el dolor de recordar la cabanga, diríamos en Costa Rica, ¿verdad? Y Glenn Albrecht lo que hace es unir solatium, que es una palabra latina, con fort, ¿verdad? Solus de solución, y algos, que es de origen griego, dolor. Y él utiliza para señalar ese dolor que se experimenta, y lo cito, a reconocerse que el lugar donde uno vive y el cual uno ama está bajo inmediato asalto o desolación física. Entonces, esto, digamos, esta dimensión afectiva, emocional de la crisis, lo que nos invita es a pensar, digamos, cómo es esa experiencia de las personas. Digamos, como evidentemente hay que estudiar estas comunidades, estos grupos activistas, pero cómo esa experiencia, digamos, está viviendo en la ciudadanía en general, en los diferentes países que podamos estudiar. Entonces, digamos, como a nivel de retos para investigar y trabajar la crisis, ¿verdad? Algo que es obvio, ¿no? Que es que la crisis climática requiere muchas visiones, soluciones y campos de acción. O sea, no es algo tenga una sola solución, ¿verdad? Y en términos políticos, ¿verdad? El reto es que se sienta como algo cotidiano y propio, y deje de ser una disputa ideológica, que yo sé, aquí si alguien de ciencias políticas dirá que todo es ideología, etcétera, etcétera, pero a lo que yo me refiero con esto es que deje de ser algo tan ideologizado, de que sea algo de progres contra conservadores, etcétera, etcétera, que sea algo que se entienda, digamos, como algo que justamente está en la vida cotidiana. Y me ha llevado, digamos, a pensar en que tenemos la obligación de generar una analítica de la crisis climática. Analítica es un concepto que se utiliza mucho ahora y que es muy popular en análisis de datos, pero tiene un origen, digamos, más filosófico, y se refiere a una examinación de lo particular, ¿verdad? Es decir, como entender algo no desde lo general, sino desde cómo particularmente se está articulando, se está experimentando, se está estructurando, ¿verdad? En contextos específicos, ¿verdad? Es algo como más localizado, ¿verdad? Y que, argumento yo, puede llegar a generar más conocimiento sobre cómo las personas pues están viviendo la crisis, ¿no? Y acá, digamos, como todo esto me ha llevado a recordar, digamos, a Aristóteles, quien en la Ética en la Ética Nicómaco, él hablaba de que hay tres virtudes intelectuales: episteme, que es el conocimiento científico; tecne, que es la forma de hacer las cosas, o lo que en inglés le podríamos decir craft; y frónesis, que es un concepto que usualmente se traduce como prudencia, ¿verdad? Y aquí me quiero enfocar en este concepto de frónesis, de prudencia, ¿verdad? Porque para Aristóteles, frónesis es un sentido lo éticamente práctico, que conlleva valores y reflexiones entre lo general y lo concreto, y se enfoca en lo particular, en lo que no puede ser encapsulado por reglas universales. Y yo lo que propongo es que la crisis climática tiene que analizarse, obviamente, de la empatía, pero también de la prudencia, en el sentido de que es experimentada de formas muy diferentes
vivida dependiendo de muchos factores y eso nos obliga a trabajar en lo que yo llamo las trincheras de la vida cotidiana. Y esto nos lleva a pensar en una agenda de investigación etnográfica en donde vayamos, ¿verdad?, a investigar la crisis climática, ¿verdad?, desde las poblaciones, desde las comunidades, desde las necesidades de distintas personas ciudadanas. Personalmente, como les decía antes, el año que viene yo me voy a enfocar en cómo, que es un proyecto de investigación que emprendo por 3 años, en cómo es vivir atrapados en el tráfico. De hecho, así se llama el proyecto de la Vicerrectoría de Investigación. Es decir, cómo es nuestra experiencia de pasar horas y horas todos los días en buses, en carros, ¿verdad?, generando emisiones, siendo dependientes de hidrocarburos, ¿verdad? Y eso es algo que yo siento que nos invita, digamos, a obviamente crear un link entre la crisis climática como un problema, llamémosle general, ¿verdad? Pero también como una situación que impacta nuestra vida cotidiana, nuestros cuerpos y también nuestras aspiraciones de lo que queramos ser en el futuro, como individuos y como generaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, termino invitándoles a participar en este proyecto que luego en las páginas del SICOM habrá invitaciones para participar en grupos focales y entrevistas. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Que la crisis climática, digamos, debe entenderse como algo que se vive todos los días. A veces las personas eh, no se ve así, digamos, pero es algo que nos afecta, digamos, que lo sentimos y que a quienes están aquí, que son de generaciones muy nuevas, los va a obligar, digamos, a pensar en términos políticos para construir un futuro en el que realmente tengamos un planeta que por lo menos sea habitable. Entonces, bueno, con esto yo cierro, les doy muchas gracias y le doy la palabra ahora a Natalia Molina. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a proyectar por acá. ¿Ah? Ok. Bueno, primero quería darle gracias al ICOM y a Rodrigo por la invitación a esta actividad, que creo que va a ser bastante provechosa tanto para las personas participantes como para las que hacemos investigación en el área un poco relacionada ahora con la crisis climática y demás. Entonces, bueno, mi presentación va un poco de la mano con los resultados de mi tesis de maestría relacionada con la crisis climática y lo que es medios nacionales, ¿verdad? Específicamente. Entonces, aquí yo lo titulé Cómo pensar y comunicar el reto, ¿verdad? El mayor reto de nuestro tiempo. Y en este caso sería la crisis climática en Costa Rica, análisis multimodal de las noticias. Ok, entonces el objetivo específico de esta presentación, en este caso, es identificar algunas tendencias en una muestra de noticias de crisis climática publicadas en 2 medios de comunicación costarricenses. Ya lo que corresponde a mi proyecto de investigación, el corpus es mucho más amplio, tengo más medios de comunicación, pero aquí quería centrarme únicamente en 2 para que vieran algunas diferencias más concretas entre ambos medios. Un poco para repasar el marco teórico, las personas acá conectadas que que han llevado análisis del discurso conmigo ya conocen estas teorías, pero parto principalmente de la propuesta de Van Dijk del 90 de la noticia como discurso, ya que trabajo con noticias. Algo importante señalar es que no trabajo con el periódico impreso como tal, sino todo lo que está de manera digital. Entonces, eso es importante aclararlo. Y noticias escritas, ¿verdad? No en formato de video ni ningún otro tipo de formato que pueda aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, la radio. Y también el otro punto importante de mi marco teórico es el análisis del discurso multimodal, que implica no solo el análisis de la parte verbal, sino de aquellos otros elementos y recursos semánticos que construyen el significado de un texto. Por ejemplo, en este caso, las imágenes, que es lo que yo también me voy a centrar a la hora de hacer el análisis. Y bueno, un poco parto de la propuesta de Van Leeuwen del 96, también lo que habla Bateman de la construcción de textos y finalmente en el análisis que propone O'Halloran en el 2012. Ok, entonces, pasando ya como a la metodología, yo utilicé un programa que se llama Bootcamp para poder recolectar el corpus, encontrar las noticias, ¿verdad? Puede ser un poco complejo en este gran espacio de la red. Entonces, este programa lo que permite es, a partir de ciertas palabras clave, extraer
enlaces en los que aparezcan estas palabras. Entonces, con eso yo iba identificando cuáles eran noticias de medios de comunicación y a partir de eso logré recuperar el corpus. Entonces, ¿cuáles fueron esas palabras clave que utilicé? Principalmente los medios de comunicación, en este caso CRO y el semanario Universidad, que son los dos que vamos a comparar ahora. Luego los años que estoy comparando, que sería del 2017 al 2022, que serían 6 años. Y finalmente las palabras como crisis climática, ambiente, Costa Rica, cambio climático y calentamiento global. Inicialmente yo tenía una lista de palabras mucho más extensa, ¿verdad? Por ejemplo, inundación, lluvia, sequía, sol y otras palabras que podemos relacionar con el tema de la crisis climática. Pero al realizar la búsqueda me daba cuenta que con o sin esas palabras llegaba a los mismos resultados. Entonces, para efectos de que fuera más eficiente el proceso y no tener una lista tan extensa, con estas 5 palabras logré recuperar el corpus que estaba buscando. Entonces, por eso me centré en estas y no hay otras adicionales. Y propiamente después hice el análisis con Max QA, que creo que aquí varias gente también lo conoce, pero es un programa de análisis cualitativo que permite hacer codificación tanto de la parte verbal como de la parte visual de un texto. Este es el corpus o la muestra realmente del corpus con el que trabajé para esto que les voy a presentar hoy. Son 160 noticias, 71 de CR Hoy y 89 del semanario Universidad. Aquí ya por lo menos vamos viendo que hay más noticias en cuanto a temas de la crisis climática en el semanario que en CR Hoy. Pero entonces lo que vamos a hacer es ver algunos resultados específicos de cómo se diferencian y cómo también son similares ambos medios. Entonces, lo primero que yo identifiqué fueron las secciones en las que aparecían estas noticias. Esto es importante porque también nos permite ver cuál es esa agenda del medio de comunicación en cuanto a dónde coloca una u otra noticia en relación con la crisis climática. Entonces, en el caso de CR Hoy, la mayoría de las noticias estaban en la sección de ambiente, luego nacionales y finalmente en mundo. Aquí a la derecha hay 2 ejemplos de noticias de CR y de ambiente. Por ejemplo, este que dice, la Antártida registró una temperatura de 30 grados Celsius encima de lo normal. Y la segunda dice, país avanza en adaptación al cambio climático. Entonces vean cómo también las noticias de ambiente se relacionan con temas nacionales o del mundo, pero no calzan en esas categorías, ¿verdad? Entonces estaban en esa sección, pero no significa que no traten temas relacionados con Costa Rica o con otras partes del mundo. Y luego, en el caso del semanario, 55 noticias estaban relacionadas con, o en la sección de país, 22 en la sección de mundo y 5 en la sección de universitarios, que esto diferencia completamente al semanario de CR Hoy. El semanario, al ser el medio de la universidad, tiene esa sección específica de temas relacionados con la U. Y, por ejemplo, aquí podemos ver una noticia, casualmente que es de la Escuela de Comunicación, que dice Escuela de Comunicación Colectiva obtiene galardón ambiental. Entonces, aquí tenemos esta pequeña diferencia entre los temas, ¿verdad?, de interés, que probablemente en CR Hoy no vamos a ver este tipo de noticias relacionadas con aspectos universitarios relacionados directamente con la crisis climática. Y aquí, en este caso del país, por ejemplo, Costa Rica coge la última reunión del acuerdo original sobre democracia ambiental. Entonces vean cómo no se divide entre ambiente y otros temas, sino que es como país, mundo y universitarios. Luego yo hice una búsqueda en cuanto a conceptos para identificar cuáles son esos temas más importantes o que aparecen más en las noticias. Es un poco más cuantitativo, ¿verdad? Para luego proceder con el análisis cualitativo. Entonces, ¿qué fue lo que encontré? En CR Hoy, la palabra que más se utiliza o la combinación de palabras que más se utiliza es cambio climático, seguido por economía, luego ambiente y finalmente calentamiento. Entonces, sí hay una estrecha relación entre el aspecto económico que se presenta en CR Hoy y cómo eso tiene influencia sobre la parte política relacionada con el ambiente y el cambio climático. Entonces, sí hay un tema principal que es el de economía. En cambio, en el caso del semanario Universidad, el tema principal era la cultura, seguido por debates, ambiente, climático y finalmente derechos. Entonces, aquí ya se va viendo esa diferencia del punto de vista al cual parten ambos medios de comunicación. El semanario se presenta mucho esta información de cómo afecta a las personas, cómo afecta a la población, cómo por medio de la cultura se pueden tratar temas de la crisis climática, los debates que se dan tanto a nivel nacional como a nivel mundial sobre este tema, y entonces también como al final estas decisiones de ciertos grupos tienen influencia sobre
digamos, los derechos que tienen las personas ciudadanas. Una vez identificados los conceptos, me detuve a ver los eventos o actividades mencionadas en estos espacios y pude identificar la COP24, la pre-COP25, la COP25, la 26 y la 27. De hecho, en este momento se está llevando a cabo la COP28, ¿verdad? Pero eso ya implica 2023 y como yo terminé el corpus en el 2022, incluye hasta la COP27. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue que cuando identifiqué que estaba la pre-COP 25, solo aparecía esa, ¿verdad? Las otras pre-COP no aparecían y entonces fue cuando hice ya la revisión específica y me di cuenta que se había llevado a cabo aquí en Costa Rica. Entonces, por eso es que se trae a colación la pre-COP porque fue realizada aquí. Y las demás, vean que la COP 24 solo se menciona una vez en su corpus y la que más se menciona es la COP 25, muy relacionada al hecho de que hubo eventos aquí en Costa Rica. Y finalmente, en cuanto a planes y acuerdos, logré identificar tres. Primero, el Plan Nacional de Descarbonización, que solo aparece mencionado 2 veces, el Acuerdo de París, que aparece mencionado 65 veces, y el Acuerdo de Escazú, que aparece mencionado 31 veces. Yo pensé que este Acuerdo de Escazú iba a aparecer más veces mencionado, pero realmente fue el Acuerdo de París el que tiene mucha más presencia, al menos en estos dos medios de comunicación. Y ya pasando un poco más a la parte multimodal, en CR hoy pude identificar dos tendencias, una del 2017 al 2019, en la cual se hace mucha referencia a actores sociales y que aparecen estos actores en las imágenes. Por ejemplo, esta noticia de jefe de agencia ambiental de Estados Unidos, dióxido de carbono no afecta al clima, y ahí vemos a esta persona. Obama dice que Trump rechaza el futuro al abandonar el Acuerdo de París y vemos a los dos expresidentes de Estados Unidos con sus respectivas parejas y luego ONU solicita a Costa Rica liderar la lucha contra el cambio climático y vemos al expresidente de Costa Rica con la ex primera dama y también el que era el ministro de Ambiente en ese momento. Entonces, sí hay una fuerte presencia de actores sociales y de aquellas personas relacionadas con el proceso de toma de decisiones, lo cual lo vimos en el tema de los conceptos cuando estaba el tema económico relacionado con lo político. Y luego del 2020 es donde se da este cambio y aparecen más imágenes de stock, de consecuencias de lo que pasa por la crisis climática y la naturaleza. Entonces, por ejemplo, vean esta noticia aquí a la izquierda que dice Estados Unidos debe liderar la respuesta mundial a la crisis climática, dice Biden, y no vemos la fotografía del presidente de Estados Unidos, sino que vemos esta foto de la naturaleza. Entonces hay un cambio en las imágenes que utilizan. De hecho, en concordancia con lo que presentaba Rodrigo en la exposición, hay una noticia, por ejemplo, de que hace 30 años, ¿verdad? Se extinguió el sapo dorado en Costa Rica. Entonces también se hacen muchas referencias a estas especies, o vean, por ejemplo, la noticia aquí al final de esos efectos, ¿verdad? Que puede haber por no cuidar el ambiente, ¿verdad? O los efectos que vamos a ver a mediano y largo plazo. Y comparado con el semanario de universidad, realmente el semanario tiene un poco uso de imágenes que presentan actores sociales involucrados y lo que vemos con más frecuencia son movimientos sociales y consecuencias, tanto a nivel de naturaleza como de seres humanos. Por ejemplo, el tema de la pesca de arrastre, entonces vemos aquí una tortuga, ¿verdad? Con otros elementos alrededor, o por ejemplo, esta noticia de ministros europeos ahogan por un plan de relanzamiento y no vemos a los ministros europeos, sino la foto de un glaciar, ¿verdad? Derritiendo. Y también en el semanario hay referencias a movimientos, por ejemplo, este movimiento estudiantil, hay marchas, o también personas afectadas directamente por las decisiones tomadas en cuanto a permisos y utilización de ciertos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que trabajan directamente en la agricultura. Entonces, yo esperaba ver, por ejemplo, el mismo cambio del semanario como antes y post pandemia, que es lo que yo logré identificar en el caso de CRO, ¿verdad? Que del 2019 al 2020 hay un cambio, pero no sucedió, ¿verdad? Entonces, estas son como las comparaciones que podemos ver entre ambos medios y cómo sí se ve la diferencia entre lo que busca cada uno de los medios al presentar el tema de la crisis climática. Y con eso finalizo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Sí, yo creo como que nos das como un muy buen panorama y recuento de las modalidades en que se comunica la crisis, ¿verdad? En dos medios nacionales. Y entonces con esto en mente le doy la palabra a
Diego Arguedas. Diego. Súper, gracias, Rodri. Permíteme que Patricia no puedo hacerlo todavía. Perdón. ¿Cómo se dice? Mi culpa completamente. Gracias. Súper, gracias. Nada, muchas gracias a Rodrigo por la invitación y a la escuela, en general, y al SICOM también por el espacio. Yo soy Diego Arias Ortiz, soy periodista y yo trabajo en temas de cambio climático unos 10 años más o menos. Lo hice como periodista, trabajé un tiempo como coordinador de periodismo en la escuela, hice un par de años, di cursos de periodismo ya, incluyendo un curso sobre cambio climático. Y ahora estoy trabajando desde la Universidad de Oxford como coordinador de una red que tenemos sobre periodismo climático, que tiene gente de todo el mundo, y cuyo objetivo es aumentar la calidad y el impacto del periodismo climático a nivel global. Entonces, Rodrigo y Natalia vienen como de la parte más académica, yo soy un practicante de periodismo que viene como con otra idea de cómo, o sea, como la idea más práctica de cómo hacerlo, y comparto ideas más concretas y menos como Rodri habla de la filosofía. Yo creo que vamos a aterrizar algunas de las ideas que Rodri habla y creo que se comunica mucho con lo que Rodrigo y Natalia estaban planteando. Entonces yo hablo de periodismo climático de capa grande porque nuestra visión es que en la red nuestra y en general en periodismo climático puede entrar cualquier persona que esté interesada en producir periodismo de cualquier tema. Históricamente el periodismo climático se ha hecho, creo, y es una cosa que Natalia mostraba, en las secciones de ambiente de los periódicos, como vimos en el caso CR hoy. Y pasaba cuando existía el Día Global de la Nación y pasa en muchos medios a nivel global que hay una sección que trabaja temas de ambiente o ahora de cambio climático y que se queda en muchos casos la cobertura en ese espacio. De hecho, me agrada mucho ver que en el escenario cultura tiene tanto protagonismo en temas de cambio climático y creo que es un buen paso. En mi caso, yo comencé haciendo eso, periodismo de ciencia a nivel general y periodismo enfocado en explicar o intentar explicar qué pasaba con la ciencia climática en el mundo y en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, fue un artículo académico que publicaron un grupo de investigadores en el 2017 sobre el problema de la falta de oxígeno en corales y qué pasaba con los corales cuando faltaba el oxígeno. Y esto creo que es la manera clásica en que hemos hecho periodismo. Lo que yo quiero hablar ahora son como de 4 ideas o 4 maneras de hacer periodismo que salen un poco de eso. Y eso viene de la experiencia de la red nuestra. Nuestro equipo trabaja con 100 personas cada 6 meses. Tenemos como cursos en general de 100 personas cada 6 meses, de 55 60 países a nivel global. Son cursos en línea. Y lo que hacemos es ofrecer una serie de talleres, de seminarios y de espacios como esta conversación para que colegas a nivel global puedan conversar y puedan intentar mejorar o fortalecer su periodismo climático. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que tenemos, yo diría que un 50% de la gente que trabaja son especialistas en cambio climático, periodistas de ambiente, editores de clima, videógrafas que trabajan en temas de ambiente, pero la otra mitad es gente que trabaja en otros temas, gente que trabaja en política, que trabaja en negocios, que trabaja en cultura, en música, en deportes. Y de su experiencia, lo que estas personas han estado cubriendo en los últimos años, yo quiero contarles como cuatro ideas de cómo se puede entrar al mundo de la cobertura climática. Y lo hago para mostrar un poco cómo y ejemplificar que desde cualquier trinchera que uno esté en la comunicación, puede hacer periodismo en la sección de cultura o en deportes o en negocios o en farándula o lo que sea, uno puede hacer periodismo climático. Que es una cosa que para mí le baja un montón la barrera de entrada al periodismo climático. Si yo pienso que para hacer el periodismo climático tengo que llevar una maestría y pasar a la sección de ambiente del periódico o pasarme al equipo que produce clima en radio y en televisión, la barrera de entrada es demasiado alta. Lo que yo quiero es bajar la barrera de entrada para que cualquier persona que trabaje en su tema pueda hacer un poquito de cambio climático. Y creo que una manera de hacerlo, lo que nosotros hablamos siempre, es tener párrafos climáticos o segundos climáticos. Entonces, en vez de tener una nota entera, no tiene que ser todo o nada el periodismo climático. Puede ser una sección cortita, puede ser un párrafo, puede ser 10 segundos de un clip y que el resto de la historia, que el resto del video sea de temas que no son, digamos, climáticos puros. Entonces, 4 ejemplos de cosas que son interesantes para mí. Este es un reporte que salió hoy, publicado en BBC,
Y lo que se enfoca es en cómo va a ser el futuro del atletismo a nivel global en un mundo impactado por cambio climático. ¿Qué va a pasar con las personas que en este momento hacen deporte de resistencia o deporte de aire libre a las 11 de la mañana, a mediodía, en países como Costa Rica, donde no se puede hacer a ciertos de los temas? ¿Y cómo va a tener que cambiar a nivel global las prácticas de las personas que organizan estas actividades y estos eventos para que puedan adecuarse a eso? Y es un tema relevante para quienes cubren deportes y fiscalicen la labor de las federaciones de deportes, de la Ministerios de Deportes en Costa Rica, de todos esos temas. Lo mismo con la música. Ese es un artículo que publicó un miembro de nuestra red, Craig Cochrane, es un británico que trabaja con The Guardian, y lo que hizo fue preguntarse qué va a pasar con el mundo de festivales, en este caso fue en Reino Unido, con un mundo que cada vez es más complicado predecir cómo va a llover y cómo va a llover, y lo que podemos predecir es que va a llover más, probablemente, y que va a ser, si antes era uno va a ser mucho peor, y si es complicado, lo pasó en no Burning Man, sí, Burning Man creo, hace unos meses que quedaron incomunicados porque creo que hubo no sé, una lluvia o algo así y ya no se pudo entrar al país, perdón, al evento. O lo que pasó hace 2 o 3 semanas con Taylor Swift en el concierto que tuvo en Brasil, que una de sus fans murió porque la ola de calor en Brasil era demasiado fuerte, no había medidas para bajar la intensidad de calor y una persona muere. Entonces, eso es una historia que es una historia que va en la sección de música, de cultura, pero que es evidentemente una historia climática. Y que si una persona, y que si quien cubre cultura tiene digamos, el interés de meter 2, 3 párrafos climáticos, puede hacer eso en una nota o puede ser incluso una historia aparte, como dice Greg, sobre cómo cubrir esos temas. Pero también puede ser un tema de negocios. Es un artículo de otra de nuestros periodistas que trabaja para un medio especializado en bienes raíces en Estados Unidos. Y lo que ella documenta con sus fuentes es que cada vez la más gente que trabaja en bienes raíces está poniéndole un precio al riesgo que asumen por tener un portafolio inmobiliario que es más o menos expuesto a aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías, todo el asunto. Porque cada empresa que tiene plata y que tiene gente que entiende lo que pasa en el futuro está poniendo un precio y está poniendo un número a servir el climático que están asumiendo. Y una persona que cubre se puede hacerlo. Y el último es este especial lindísimo que hizo El Surtidor, que es mi medio favorito ahora, por en América Latina, medio paraguayo, que hizo un especial con el apoyo del Policy Center sobre cómo trabajar en un mundo que cada vez más caliente. Lo que hizo fue a Asunción y a un par de ciudades más en Paraguay y siguió a trabajadores de Uber Eats esencialmente para ver cómo vivían estas personas que trabajan con estos trajes enormes en un mundo cada vez más caliente cuando las temperaturas suben a Asunción y no tienen un respaldo de la organización porque cree que son contratistas, ¿no? Entonces, es un trabajo lindísimo que creo que se conecta con lo que decía Rodri de cómo es que uno representa a nivel cotidiano la crisis climática y cómo se estudia y se entiende. Entonces, estos son los 4 puntos que tenía. Es una invitación a repensar el cambio climático fuera del silo y la cajita donde lo hemos metido y pensar que cada persona que trabaje en el tema que sea puede meterle 10 segundos o puede meterle 2 slides o puede meterle, qué sé yo, un par de guiños climáticos a la historia y es una historia climática con eso. No tenemos que hacer todo o nada para entrarle a esa conversación. Y gracias, Rodri. Creo que para las preguntas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, ahora tal vez pasaríamos a un espacio tal vez en el que, sí, preguntas, ahí ya Stephanie levanta la mano. Está, em, tal vez antes de Stephanie había una pregunta que hace don Guillermo Brenes, que me parece interesante y la voy a leer. Él dice, ¿cómo transmitir estos saberes a personas estudiantes de escuelas y colegios públicos? El tema del cambio climático se contempla en el programa de estudios sociales de 8º año. Entonces, no sé qué, tal vez qué piensa Diego y Natalia. Yo diría con toda humildad que educación no es mi campo y que no sé si puedo opinar sobre esto necesariamente. Sí. Eh, digamos, aunque tampoco es mi campo, curiosamente en un proyecto de investigación pasado, yo sí noté, digamos, varios descontentos por parte de las personas docentes, porque justamente el MEP como que ahora 8º año en sociales y solo ambiente, y lo que les pensaba es como que se hablaba en 8º y como que se olvidaba después. Entonces, no sé, tal vez, Diego, ¿qué pensás si uno podría pensar en la educación sin ser pedagogos
en meterle estos momentos. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Párrafos climáticos o momentos climáticos? Tenés razón, se puede aplicar perfectamente y sería acomodar con gente que trabaja con otros, qué sé yo, con otros cursos, con otras materias para que metamos temas climáticos. Nosotros hicimos en la División de Cambio Climático una serie de cuentos cuando trabaja ahí sobre cambio climático y eran historias lindísimas de gente como Luis Chávez, Ana Luisa Mora, o sea, imaginándose un futuro climático bueno o malo. Y eso podría ser un tema en, qué sé yo, español. Entonces, eso, si uno le mete momentos climáticos a otras materias, puede que por ahí haya un punto de entrada. Ok. Bueno, y antes, perdón, Estefan, estoy ahí, te tengo en espera. Aquí don Guillermo dice análisis de casos, podría ser con noticias. ¿Vos qué pensás, Nati? Como el rol de las noticias como para este aspecto de educación. Sí, digamos, en cuanto a educación, creo que también es como llegar a los estudiantes por situaciones que ellos viven, como bueno, ¿qué de la crisis climática les afecta a ustedes o cómo han visto que les afecta? Y a partir de eso, ¿verdad? Hablar con estas personas sobre, bueno, qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles acciones se pueden tomar, ¿verdad? Comentar más desde la experiencia, un poco relacionado con tu presentación, ¿verdad? De cómo me afecta a mí, también cómo eso es un problema, ¿verdad? Colectivo, que tanto es individual como colectivo. ¿Verdad? Entonces, y también se podrían hacer análisis de noticias, ¿verdad? De casos. A mí me gusta mucho también la idea de trabajar, bueno, ¿cómo hubiera presentado yo este problema? ¿Verdad? Tenemos el tema de la crisis climática, este problema en específico, ¿qué podemos, o cómo lo presentaríamos ante la comunidad? ¿Qué propuesta podríamos hacer? También como para involucrar a la comunidad de qué puedo hacer yo desde mi individualidad, ¿verdad? Buenísimo. Ahora sí, Steph, perdón. Todo bien, no pasa nada. Hola. Primero, gracias, creo que estuvo muy interesante los aportes de los tres, la verdad los disfruté mucho. Yo tenía dudas y cosas que aportar a esta discusión. La primera es un poco relacionada con lo que dijo Rodri al inicio sobre entender esto también como una experiencia. Me parece súper acertado y quería como agregarle una capa de complejidad y es el hecho de que cuando nosotros hablamos de crisis climática, obviamente estamos pensando que es el problema más importante. Sin embargo, para la realidad de muchas personas hay también como muchas crisis desarrollándose al mismo tiempo, que si uno las vuelve a ver, claro que están relacionadas, digamos, la crisis económica que estamos viviendo, la crisis o los cambios que se están dando por dicha, a favor del feminismo y de una inclusión mayor de todo tipo de personas con todo tipo de backgrounds, pero creo que hay que contabilizar que sí estamos en un contexto que a mis ojos es de backlash sobre todas estas cosas que están pasando. O sea, hay una gran resistencia al cambio porque ha sido mucho, muy violento, muy fuerte, muy necesario. Pero como que entonces eso es lo que está generando a mis ojos o sea, esa imposibilidad de comunicarnos, ¿no? Y entonces, claro que hay que tratar de bajarle como esa diferencia, pero de fijo a veces nos cuesta mucho como romper esa barrera. Esa era como la primera cosa que quería como poner ahí. Y la segunda es, mae, que aunque es súper importante, esto no son palabras necesariamente mías, aunque sí las creo, de la ecoansiedad y de aparte como tantos frentes que están terribles al mismo tiempo, nos genera muchísima ansiedad y entonces Thich Nhat Hanh es uno que habla como de tratar de incluir paz y optimismo a esta conversación y aunque no podemos decir como que dicha que ahí viene el cambio climático porque jamás habla de la posibilidad de que digamos que puede haber un futuro distinto porque al día de hoy estamos en el presente y el futuro no sabemos cómo se va a ver. Entonces, si nada más estamos comunicando lo terrible que va a ser el futuro, pues en realidad se vuelve un problema tan grande que no sé por dónde empezar a comérmelo, ¿verdad? Entonces, mae, es súper complejo, pero como que esas cosas creo que son importantes. Y por allá, lo último que voy a decir es que hace poco llevé un curso sobre permacultura y planteaba una cosa muy interesante, y es que si nosotros seguimos diciendo que el único camino es aminorar nuestro impacto, y la conclusión lógica extrema de esto es que los humanos no deberíamos de existir y que hay otra posibilidad y es que nuestros impactos realmente apoyen a la naturaleza. Que es complejo, sí, pero que existen opciones, no sé si lo suficientemente rápidas, pero existen. Entonces, bueno, todo eso está en mi cabeza.
No, buenísimo. No sé, tal vez si Diego o Nati, porque yo también tengo, o sea, me parece un comentario muy poderoso. Bueno, yo concuerdo mucho en lo que dice Stephanie, en el sentido de que cuando hablamos de crisis climática hay muchas capas y como vos decís, digamos, como yo creo que ese es el reto a la hora de pensarlo como un proceso comunicativo, como un fenómeno comunicativo. Porque sí, digamos, está la crisis climática ahí, ¿verdad? Siempre en el fondo, pero las personas tienen otras crisis, como vos lo decía muy bien, ¿verdad? Y a veces, digamos, por lo menos lo que dice la literatura especializada es que es difícil entender a veces la crisis climática y por eso vienen todos esos esfuerzos que mencionaba eh, Diego. Y sí, tal vez para tirarle, porque esto es algo que yo he hablado mucho con Diego, eh, cómo pensar en un futuro, ¿no? Que de hecho Thich Nhat Hanh, quienes no lo conocen, es un monje budista vietnamita. eh, y yo estoy de acuerdo con él en la importancia de la paz, del optimismo, de la presencia, ¿verdad? Pero no sé, Diego, si vos que estás trabajando en una red climática, tenés ¿cómo pensás que podamos tener una visión del futuro? Lo que yo he encontrado es que, primero, creo que todo el mundo con el que yo he hablado, todas partes del mundo, comparte esta misma sensación de dónde comienzo con esto. Y creo que sentirlo es una cosa que sería raro a mí no sentirlo, y que si uno lo siente en este momento, alguien está escuchando, es normal, y eso, y raro no, no sentirlo. Creo que es la primera parte de esto. Lo que yo he encontrado que le funciona a mucha gente, me funciona a mí, son dos cosas. Es la acción y la acción colectiva. Y lo digo porque esa historia es obviamente interminable, ¿no? Es imposible que una persona, que un periodista, que una legisladora, que un presidente solucione esto, pero es imposible tener la paz que menciona Steph, que se puede tenerla si uno no está haciendo algo que uno puede hacer. Entonces, lo primero es comenzar a moverse en algo. Y lo segundo es, si uno solamente hace cosas solo, se va a sentir abotagado y totalmente como sobrepasado. Entonces, lo otra cosa que hemos encontrado es que entre más comunidad encuentre uno, más fácil es enfrentar esto. Y es una cosa que ese es el sentido final de la red nuestra. Encontramos espacios para que periodistas puedan compartir lo que están viviendo a nivel global. Y es impresionante porque entonces tenés periodistas de Trinidad y Tobago diciendo, cubrí huracanes y no sé cómo lidiar con esto. O sea, yo vengo regresando por un huracán y no sé cómo lidiar con esto. Y gente que cubre sequías en Kenia y que cubre inundaciones en Reino Unido. Y la historia es muy parecida en todo lado. Y eso creo que se conecta al segundo punto que hablábamos de cómo hacer, qué hacer entonces desde la comunicación. Hay uno de los que tenemos en el curso, uno de los seminarios, uno se llama Chris de Meyer, que es o poner en el chat, es un neurocientífico belga, y él habla sobre, bueno, qué dice la psicología sobre el cambio climático y cómo enfrentarlo. Y lo que dice es que hay que hacer historias de acción donde uno muestre a personas haciendo cosas que pueden modelar, digamos, la acción de otras personas y que es una manera de evitar el llamado doom and gloom, esta como sensación de que todo se va al carajo en historias de periodismo y cambio climático. Entonces puedo hablar más sobre eso, pero no quiero tomar más tiempo, pero para mí es como el punto de partida, que uno tome acciones y que tome acciones con otra gente con la que uno comparte cosas en común. Ok, buenísimo. No sé, quisiera abrir al público que tenemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario también? Bueno, antes de que están un poco tímides. Yo tengo una pregunta, tanto a Natalia como a Diego. Y bueno, Natalia es, digamos, el análisis de la prensa y a Diego como de la producción de noticias. Y es como mantener un balance crítico a la hora de hablar de crisis climática o cambio climático, ¿verdad? Es decir, cómo ser optimistas y sin ser ingenuos y ver que también, digamos, hay intereses económicos y políticos, ¿verdad? Que a veces impiden, digamos, una acción climática más eficiente. Tal vez ahí sí, digamos, por ejemplo, en la parte del análisis que yo estaba identificando, por ejemplo, el uso de imágenes es muy fuerte, ¿verdad? Y bueno, ya lo hemos visto también desde otros puntos de vista en otras investigaciones, como
escoger, por ejemplo, la catástrofe tiene ciertos efectos sobre la población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hecho de hacer referencia a que esto es lo que viene, ¿verdad? Genera también esa ansiedad, ¿verdad? Un poco lo que Rodri presentaba y lo que mencionaba Stephanie, de bueno, esto es lo que, o sea, este es el futuro y no hay otra opción, ¿verdad? Entonces es también como encontrar ese balance que puede ser difícil entre está sucediendo esto o sucede esto, pero también podemos llegar a estas acciones, ¿verdad? O existe otra perspectiva un poco más, no sé si positiva sería la palabra correcta, pero que, ¿verdad? No todo puede ser como tan catastrófico, ¿verdad? En un futuro tan cercano, porque si no va a generar esa ansiedad de que no vamos a hacer nada, ¿y para qué voy a hacer? Que al final todos nos vamos a destruir, ¿verdad? Que puede generar ese sentimiento. Entonces sí es un trabajo difícil, creo que en lo que mencionaba Diego, como este ejercicio ya más desde el periodismo, como de repensarlo, ¿verdad? De cómo incluir esa parte humana de que vamos a pasar por esto, pero que también como colectivo podemos, ¿verdad? Trabajar para que sea como tal vez más llevadero para las diferentes partes, ¿verdad? Entonces, sí creo que es complejo, pero yo por lo menos le bajaría como ese tono catastrófico, ¿verdad? Porque siento que no aporta en el sentido de que sí hay que estar como atentos a que puede pasar algo importante o que va a pasar algo en el futuro, pero también que no puede ser como tanta ansiedad, ¿verdad? A la hora de hablar del tema climático. ¿Y vos, Diego, qué pensás? Yo coincido con todo lo que Natalia dice. Creo que hay que encontrar ese balance. Y empezaría pensando en que como personas que estamos en comunicación, primero tenemos que enfocarnos en que somos personas y que estamos lidiando con este tema que es demasiado grande como para, qué sé yo, masticarlo en una semana, un mes, y empezar como por hacer ese luto personal y el grupo que uno trabaja con el tema y abrir espacios en las universidades, en los trabajos, en los centros religiosos para eso, hacer ese luto del mundo que vos decías ya es diferente y va a ser diferente. Porque creo que si uno no está como asentado así en este mundo diferente y va a cambiar, es muy complicado después empezar el proceso como de reconstrucción del mundo que viene después. Y la comunicación es eso, o sea, si seguimos pensando de manera reactiva el periodismo y la comunicación, va a ser muy complicado hacerle justicia al reto que tenemos adelante. Ok, bueno, yo les agradezco mucho. Yo voy cerrando ya porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, a todas las personas que hicieron preguntas por el chat o como Stephanie, a Diego por tomarse, bueno, una última pregunta tal vez, que aquí Pablo Monestel siempre hace buenas preguntas. Dice, existen proyectos científicos que buscan tratar la crisis climática por medio de muchos métodos, algunos más sociales y otros más experimentales como la geoingeniería. Estas opciones caben dentro de las otras que se diferencian porque las mencionadas aquí son más de acción social y colectiva. Quiero preguntar sobre su conocimiento sobre proyectos más orientados hacia el ámbito científico y si conocen algunos, opinión sobre una posible colaboración entre los mismos y las acciones colectivas propuestas en el espacio ambientalista. Yo creo como que al final es la pregunta que es algo que toca mucho la labor de Diego, ¿no? Como la relación entre la comunidad científica y la comunidad, no solamente de las ciencias sociales, sino del activismo. Yo personalmente creo que es fundamental, digamos, como que es un tema de un enano de otro cuento, como dicen. Bueno, y eso lógico que las ciencias naturales, las llamadas ciencias naturales y las sociales se separaron por una historia, obviamente porque no es el tema y los métodos que utilizan son diferentes, pero por decirlo así, esa separación para mí, digamos, tiene que, ¿cómo decirlo? Como arreglarse o volverse a unir, digamos, en esta época. Y siempre, digamos, porque este es una situación que requiere, digamos, de soluciones, de visiones, eh, digamos, de todo tipo de expertise, ¿verdad? Y no solamente académica, sin caer en el academicismo, sino también, ¿por qué no contemplando conocimientos ancestrales de pueblos originarios y de comunidades más autóctonas, ¿no? No sé qué piensan Natalia y Diego. Sí, bueno, yo en lo personal no conozco como algún proyecto específico, ¿verdad? Como lo pregunta Pablo, pero sí creo que es importante trabajar, ¿verdad? Esa manera interdisciplinaria, porque podemos ver una parte de la comunicación, pero también esa parte científica, ¿verdad? Y demás, y de acciones y trabajos más en concreto desde esa área, pero realmente no conozco como alguno en particular. Vos, Diego.
igual, yo creo que en Costa Rica hay cosas muchas pasando y cuando estaba reporteando allá en estos temas, demasiada gente trabajaba en cambio climático y digamos, proyectos científicos. Entonces, cuestión, cuando yo lo hacía era googlear y buscar el sitio de la UCR y, o sea, es demasiada gente trabajando, pero no sé muy bien cómo exactamente hacia qué parte del mundo habla Pablo. Claro, si quieren me escribe después y puedo conversar si les falta algo. Ok, bueno, y ahora sí, se nos acabó el tiempo, porque hemos que 1 hora, y bueno, quisiera que todos pongan como una reacción para agradecerle a Diego y a Natalia. Diego está en Reino Unido, son las 5 de la tarde allá, ¿verdad? Y bueno, después de su trabajo vino a estar con nosotros un rato, y bueno, un placer, ahí les dejo el contacto. Diego es muy activo bueno, ya ni sé si decirle Twitter, en X, gracias a Elon Musk por eso. A Nati la tienen y a mí también ahí en los pasillos de la Escuela de Comunicación. Entonces, muchas gracias a todos. Ahí, tanto Natalia como yo vamos a asignar los puntajes correspondientes en las notas finales. Y dice Fabián Chacón, gracias por seguir teniendo espacios de temas que a veces no son parte de nuestras discusiones diarias. Con mucho gusto, Fabián. Y bueno, que estén muy bien, chiques. Muchas gracias, lindo día. Gracias. Chao, suerte. Chao, Gracias, hasta hasta luego. luego. Gracias.